pedirle a las personas que están aquí en medio, por favor, que hagan espacio ahí, para que podamos todos disfrutar del escenario. Y si son parte de la coreografía, por favor, que se pongan, que perfecto, excelente. Vamos a procurar de hacer de este evento un evento inolvidable. Gracias a todos ustedes por hacer acto de presencia a este evento de 74 años de vida. Hoy, a los 17 días del mes de febrero, escúchenme bien, pongamos atención. Hoy, febrero 17, estamos celebrando tres cosas importantes. Dice Delita Piamahati, tres cosas importantes en la vida. 1, el mes del amor. 2, el mes de ¿qué? De la amistad. Y 3, la fiesta que nos tiene aquí hoy. Lepuna awahalaya lita parase kule loco yule wiyame. Dice Delita Piamahat. La fe tu honima kipagari aba hinyaro agiri hatu widi gerigi setu girinya aba wuri. Katini Alejandra. Entonces que infundra luego mucho. Ok, damele tabelo rumbege en el lugar de Gabacate. Ama mawarara musungu mai. Pero la cara no warara mame me waboju ni waha mutai tañuru ida de lupa. Ok, vamos a hacer este acto honorífico. El acto honorífico es que cuando ella ingrese al salón, vamos a, por favor, todos nos vamos a poner en pie y a la vez unísono vamos a procurar de aplaudir hasta cuando ella se sitúe en el lugar que se le ha preparado. ¿Es posible, sí o no? ¿Sí es posible, sí o no? Perfecto, excelente, vida. Así que, señores y señoras, bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta celebración de 74 años de la biografía de la señora Alejandra Fernández. Así que gracias a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia. Gracias a cada uno de ustedes por decir sí. Así que a la cuenta de 3. Ok, ya nos estamos preparando. Me dan la señal por ahí cuando ella esté ingresando. Hagamos, por favor, eco de silencio, porque esta es una fiesta de sorpresa. Así que claro, no más de 5 minutos. Pongamos de pie todos, por favor, y estamos listos para acompañar. Listos para acompañar en esta ceremonia de instalación en el lugar que le tienen preparados sus hijos y todos nosotros como sus invitados especiales. Se le ve. A la cuenta de... Ok, estén listos. Abran espacio. Del lado derecho, por favor, un poco más. Abra un poco más, por favor. Gracias por su colaboración. Es una fiesta inolvidable. Todas las madres celebran también este cumpleaños. Afiéndate, joven. Muéstrale colaboración. 1. A la cuenta de 3.
vamos entonces a iniciar. En lo que nosotros vamos avanzando en el programa, vamos a darle cumplimiento para que podamos tener tiempo para bailar y para todo. Así que, señores y señoras, muy buenas noches a todos y todas. La señora Alejandra Fernández es hija del señor Marcelino Fernández, conocido en el mundo artístico como Maraza. Su mamá, Natividad Arzú. Ella hoy cumple 74 años de edad. Así que tenemos un par de regalos al final de esta noche. ¿Cómo se dice 74 en garífuna, pues? ¿Verdad que sí? No, no se dice 74. ¿Cómo se dice? El que tenga la respuesta que me alza la mano. 74 en garífuna. ¿Uno así 14? No, uno no existe. Tampoco. Así es que, señores, uno 14. Yes. 74 años. Uno 14. Y uno también Ritu Alejandra Fernández Chugüey. Así que, como usted dice, 2024 en garífuna, pues, vamos. Así que mientras ustedes se relajan porque no hemos empezado el programa, ¿cómo se dice 2024 en garífuna? Ok, pasaron el primer grado, muy bien. Y a mí no venga. Así es que se aplazaron. Dice Benita Viajati, Irumu, y a mí no venga. Eso es. Así es que vamos, señores, una noche inolvidable. Hoy la señora Alejandra Fernández cumple 74 años de vida. Los hijos de ella hoy están con nosotros. Julio Núñez. ¿Dónde está Julio Núñez? Aquí tenemos a Julio Núñez. Por favor, se van ubicando los hijos ahí que voy mencionando a la par de la señora Alejandra Fernández. Los hijos de ella, Julio Núñez. El siguiente hijo de ella, Celso Núñez, conocido en el mundo artístico como Mike. Después tenemos al artista Emilio, cantautor Emilio Núñez. Se me van ubicando ahí, por favor, a la par de ellos, de ella, porque le vamos a rendir un homenaje de aplausos. Después de Emilio Núñez, tenemos en Honduras, que próximamente estará arribando a los Estados Unidos en los próximos meses, la señora Melissa Núñez. También tenemos aquí con nosotros Chester Núñez. Así que se van ubicando ahí, por favor, cerquita a nuestra compañera. También está con nosotros, está en Honduras, Opman Núñez. Y también nos acompaña hoy aquí Carlos Said Ramos. Por favor, a todos ellos, junto a la compañera, le rendimos un homenaje. Fuertes aplausos. Qué barbaridad ese aplauso tan pobre. No lo escuché. A gran Vanessa. Muchas gracias, público. Eso es, sereme. Así es que, bueno, disculpen por esta publicidad que voy a hacer. Yo acepté venir a dirigir este evento porque por esta familia, por ustedes, pero por la próxima, cuando usted dirige un evento no puede vender comida a la vez. ¿De acuerdo? Porque eso defensibiliza el ambiente y mis amígdalas me cobran más. ¿Ok? Y eso es importante saberlo. Porque tengo que gritar más, hablar más fuerte y las amígdalas es difícil recuperarlas. ¿Ok? Así que siempre hay un tiempo para comidas. Seguidamente, señores, vamos a escuchar la biografía de la señora Alejandra Fernández. Vamos a compartir con ustedes sobre la biografía. ¿Cómo se dice biografía en garífuna, señores? ¿Cómo se dice biografía en garífuna? Vamos a ver. ¿Cómo se dice biografía en garífuna? Ok, vamos a ponerle algo más fácil, pues. ¿Cómo
historial de vida en Garífuna? Ahí vamos bien. Lúdagate y Pagarí. Por eso, cuando usted dice Guapagarí, es nuestra vida. Cuando usted dice Ipagarí, la vida. Entonces, Guacamabali, vamos a escuchar a nivel de preguntas la biografía de la señora Alejandra Fernández. Primera pregunta: si hoy ella cumple 74 años, ¿en qué año nació? 40 y ¿qué? Necesito respuestas precisas. Hoy ella cumple 74 años. ¿En qué año nació ella? 1950. 1950. Ahora bien, ¿cómo usted dice 1950 en Garífuna? Ay, no. Ya lo estoy aplazando, señores, se me están quedando aplazados. Si ella tiene 74 años, nació en el año 1950, ¿de acuerdo? Idairumu, Milu, Nefusa, Divisa. ¿Ok? Milu, Nefusa, Divisa. ¿Ok? Ahora bien, segunda pregunta. ¿Cómo usted dice dónde nació la señora Alejandra Fernández? No, ¿dónde? Dime la respuesta, para que conocimos la Garífuna. ¿Dónde nació? Eso es. Y diría dónde queda: África, Honduras, Panamá. Eso es. Nació en Santa Fe. ¿Y Santa Fe qué es? Es un municipio, una aldea. Exacto. Entonces ella nace en el municipio de Santa Fe, en la cabecera municipal, que es la comunidad de Santa Fe. ¿De acuerdo? Así es que, ¿cómo usted dice nació en Santa Fe en el año 1950 en Garífuna? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo? Vamos. Kiriga, Takiri Jehová, Nita, Irumu, Milu, Nefusa, Divisa. ¿Ok? Vamos entonces. Siguiente pregunta. Estamos en el punto de la biografía de nuestra hermana Alejandra Fernández. Siguiente pregunta. Ella procreó 8 hijos. Es una mamá de 8 hijos. 8 bellos hijos. 7 varones y una mujer. ¿Cómo usted dice en Garífuna? ¿Crió o parió 8 hijos en Garífuna? Ridi y el Nuiraje en Taquiria. Ok. Ridi y el Nuiraje en Taquiria. Setuguria. Perfecto. La última pregunta sobre la biografía de la señora Alejandra Fernández. ¿Quiénes son los papás de ella? Vamos a ver. No. Denme una respuesta. ¿Cómo se llaman los padres de ella? Los papás de ella, ¿cómo se llaman? Todo el mundo solo conoce a Marcelino Fernández. ¿Y la mamá? Natividad. Sus padres. Marcelino Fernández, conocido en el mundo artístico como Maasa, y su madre, Natividad. Si regresamos en 5 minutos, vamos con la música. Cumplir Udmi. Urwa vem 14 irule tu nitinha Alejandro. Sereme waya bubungi ubaba lugundu bubuya arena habaili da sumwa baga. Sereme waya bubungi luago tibagari. Luago habagari sum tirahanyo. Lugayara baila hichubu y de muey tu hagocho. Señor Jesús, sabemos, Padre eterno, que tú eres amor, que tú eres misericordia y que tú reinas en cada vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Santo, por este hermoso día que le ha hecho cumplir sus 74 años.
Y en honor a ti, Padre, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fe, y que tenemos que dedicarnos a tu palabra, Señor Jesús, para que siga reinando en cada uno de nuestras vidas. Te pido, Padre, por la vida de ella. Te pido, Padre, por la vida de cada uno de estos hijos, para que puedan seguir apoyando a esta hermosa madre, Alejandra. Sereme guaya pun nuguchi, lugundu suudi bomuti, luago buya la, ichukubali sun kata ilita wabaga. Sereme wamuti, nuguchi, waili te mutia, vichukuba, afinya ni luago sun le bigiru bayvon lida ibaga nile. Sereme waya bu nuguchi, luago wabaga, luago le wasami na rubai luba leiba gusun kate lida wabaga. Gracias, Señor, tú eres maravilloso. Y por eso, Padre, te vamos a honrar con esta oración. Pero warenga libu nuguchi, to wanyenye, to bigirubo won, to higirubo wani ancestors won nuguchi. To higirubo girige bugahara, haring rubanya lida bibagari, hasigirubali barero, baba le seibe, inebe walabi, shulula baru yaha. Adigu wala le babu seru ya wawo kaisi wadigu ni sei rubo wega fego munye tolane na sagwe ferudo na bewa chara kaisi ferudo omania hachara do bewa migira bawa lu wego do lido lemeri figo dice tare do bawa le de suguri bani itara age do wago chu sereme wa mutu dia sereme wa mutu te wago chu lugundu te tuguya te iguru wali tiro luga yara baila ferutu no wala sungwa figo frese lati ko bungu Maria anire ya pure me boma bino to hada sumurina bino to eti paga Jesus Maria conflito lugu chubungu furie ba wa wagela ga figo ko wele lumalida me uwe boma i tarala nuguchi luga yara baila vichu sereme bum waremo hali uremo le bum luga yara baila tagangu ni ibiri Alejandra luga yara baila tanugu ni lida wabagari hermana Candy. Lunia yebe ayasa minara kateri saiba
taralá. Sígueme ritmo. Todos, por favor, concluyamos esta parte especial. Vamos a extender la mano derecha hacia donde está la hermana Alejandra Fernández. Todos extendan la mano derecha, no la izquierda. Ok, raise your right hand, please. Ok, eso es, hacia donde está ella. Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Repitan conmigo: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por siempre y por largos días. Amén. Gracias a todos. Pueden sentarse. Así que seguidamente vamos a cantar las mañanitas. Por favor, le dije que podían sentarse, se me fue. Así que me disculpan. Vamos entonces a entonar las mañanitas a nuestra hermana Alejandra, al son y en la voz de nuestro artista, hijo de ella, Emilio Núñez. Dirigido esta noche, 17 de febrero del año 2024. Seremos su rey. Vamos entonces a escuchar las mañanitas dedicadas a la señora Alejandra Fernández. Contigo, Emilio Núñez. Así que le acompañamos a todos a nuestro cantautor garífuna, hijo de Alejandra Fernández, Emilio Núñez. Hagaya Sungarina go. Anaba belo sulu na ora ni tulu mutu lagu ta bufle de rumu mui. Tegi dia na tu lagu ta giri halina. Ona na tani na lagu ta escuela. Luego tu agama la samusu. Agama mene musu kati ye. Ene nuru kuya ki debe se mu.
Gracias Emil Núñez, gracias Mike, gracias Celso Núñez, gracias Melissa Núñez, gracias Chester Núñez, gracias Omar Núñez, gracias Said. Conocido en el mundo artístico como Celso Núñez, gracias Melissa, Chester Núñez, Osman Núñez, Carlos Said Núñez y toda la familia Núñez. Así que seguidamente todo el mundo esperaba que íbamos a cantar las mañanitas como tradicionalmente se conoce. El grupo Lipaña Maraza siempre innovando. Anumbre Mama, eso es. Así que esperamos que en las próximas generaciones podamos continuar esta innovación que nos ha presentado el grupo Lipaña Maraza, los hijos de la señora Alejandra Fernández hoy, a los 17 días del mes de febrero, año 2024. Así que vamos a continuar con nuestra programación. Vamos a continuar con nuestra programación. ¡Garina Go! Eso es, silencio.
Vamos entonces a pedirle a ustedes que podamos proseguir con la programación. Wafara wano era la wasiru, la lepa comando y lugar era la niño frase Seguidamente vamos a escuchar la intervención musical como agradecimiento a la señora Alejandra Fernández por parte de una de sus nietas. Waganaba, Aba Uyenu, Aba Resu, Luego Taubatina, Aba Tibari y Duje Alejandra Fernández. El nombre de la niña es Carmen Núñez. Vamos entonces a recibir a Carmen Núñez, que nos va a hacer una interpretación musical para su abuela hoy en el día de su cumpleaños. Con ustedes recibamos a Carmen Núñez. Eso es, Carmen Núñez es la hija de cantautor Matías, Emilio Núñez. vamos a introducir la nueva inquilina de la cultura, la nueva inquilina artística que vienen haciendo Karen y Emilio. Ok, así que va a seguir la dinastía musical de parte de Iván Amaraza. Ok, porque vamos a ir sacando los hijos de nosotros poco a poco. Ok, todos aquellos que tengan talento. Ok, ok. Aquí tenemos a Karemi presente acá que pronto va a grabar. Ok, claro que sí. Okay. Dios mío. Wow. Mi reina. Eso que me dio, ¿no? Deja muy bien. Estaba sobre mucho. Ya me viene ahí. Yo tengo que estudiar. Jugando como un guapo. Gana. Wadumu kahani. Waniba hani. Wanishiku. Owasani. Araso ngolira ida bewanira siana niko uzalimo wiki binafi lauga hivyo suwa hiya ya ukele kasani kuwe ukele gani mwi aba ibase jigiro uduri ya yenga korumu la kuwa sana katika na adika haituma ni sana katika afuliri nini ura katile nadagu nila tuka nani belita lengu usimusika Lagu Agecho Tunisani Karemi Núñez. Kwa masaba nukuza mwisho hapo ni Karemi. Wagamba Ruti ama kuchana amininya Karemi Núñez. Buenas noches. Vinicuño.
Cuando le digas al niño en la mañana, good morning, también dile, fui. Y también dile, buenos días. Cuando tú le digas al niño, ¿estás listo para ir a la escuela? Are you ready for to go to the school? Ahora se tiene que escuela. Tiene que decírselo al niño en garífuna, en español y en inglés. Eso es. Ok, así que tenemos la siguiente intervención musical de agradecimiento para nuestra madre Alejandra Fernández, hoy a los 17 días del mes de febrero, año 2024. Tenemos una intervención cultural de parte del grupo Lipaño Maraza, a lo que nosotros le llamamos Guanárago. Ok, vamos a procurar de hacerlo con orden. Vamos a procurar de hacerlo porque es el programa. Vamos a procurar de hacerlo con orden. Cuando las personas intervienen con orden, significa que quieren hacer las cosas bien. Que queremos hacer las cosas bien. Así que ¿cómo se llama Guanaragua en Chumal español? Le dicen máscaro o tancurú. Pero el nombre en garífuna se llama Guanaragua. Hay una historia que la vamos a aprender más adelante. Así que con ustedes, la intervención musical, cultural, Guanaragua, por parte de nuestro grupo musical Lipaño Maraza. Con ustedes. Yeah. Utilizando la coyuntura que haya Alejandra Fernández,
del reservorio cultural. Mamuro Wamaite Wanasino, Mosulmaite Guarino Garifuna, que ya era la Muremula Garifuna. Así que gracias. Para que haya música y canto en garífuna tenemos que siempre preservar la lengua garífuna. Es importante preservar la lengua garífuna porque la lengua es historia, la lengua es música, la lengua es comida, la lengua es vida. Así que, ¡aquella garita, no! Eso es. Gracias a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia. Hoy, 17 de febrero, año 2024. Así que ya estamos por terminar esta programación para que podamos disfrutar un poquito de momento festivo que nos van a amenizar nuestros compañeros del grupo musical Nipoño Maraza. Así que seguidamente tenemos la intervención musical de John Gotti con nosotros. Ok, parece que tenemos que hacer una tregua de un minuto porque tenemos una emergencia. Mientras tanto, quiero, porque van a haber unos premios al final, no sé si es hoy o al final del mes, en la siguiente presentación lo van a ver. Así que díganme cómo se dice en garífuna. Let me know how you say in garífuna. Ok. Ipañali. Es en garífuna. ¿Qué significa Ipañali? Nietos. ¿Qué significa Agri? Nagri. Nagri, mi suegra. Así que se le hace un llamado especial para todos los integrantes del grupo musical Nipoño Maraza que se hagan presentes por acá porque se van a integrar para que puedan ya prepararse para la intervención musical. Así que Honsung Nanigo, Nipoño Maraza, no era Hachino Ruñajo, no era Lanuga, Hakumeso, Afárase, Generume, la Nigo Francia Guyume. Así es que gracias a cada uno de ustedes, gracias a Casa Yurume por siempre facilitar el espacio para la comunidad garífuna en este su centro comunitario. Así es que John Gotti, lo tenemos. John Gotti, ¿está o no está? Ah, no vino. Ok, tenemos a Baby Lou. ¿Está Baby Lou por ahí? Así es que nuestro artista Baby Lou, hágame saber, ¿qué dice? Hacemos un llamado al compañero artista Baby Lou. Así se conoce en el mundo artístico. Su nombre se llama Nildo Colón. Así es que Nildo Colón en el mundo artístico se le dice Baby Lou. Así que si está por ahí, por favor que se haga presente para que podamos dar paso a su intervención musical. Así que, por favor, Baby Lou, Nildo Colón, así es que vamos entonces con la siguiente intervención musical de Baby Lou, Nildo Colón. Parece que no vino. Ok, parece que tuvo un inconveniente, está en camino. Mientras tanto, se va preparando nuestro siguiente músico con la intervención musical, conocido en el mundo artístico como Wally, Roberto Ballestero. ¿Está Roberto Ballestero? Roberto Ballestero sí está presente. Que se haga presente Roberto Ballestero, que es su momento de intervención musical. Ibiri Waliri. Ok, aquí está aproximándose. Vamos entonces a recibir a Roberto Ballesteros. Lo recibimos con fuerte aplauso. Eso es. Así que Roberto, por favor, si está por ahí atrás, no me permita retrasar el programa, que el tiempo aquí es oro. Roberto Ballestero, conocido en el mundo artístico como Wally.
aquí para servirle. Así que servicio de conferencista, temas, expositor, MC, aquí estoy para servirles. Así que, a la orden. Muy bien, vamos entonces. Gracias al grupo Ibaña Maraza por la siguiente intervención musical. Después de esta intervención, vamos a escuchar la palabra de agradecimiento. Después de esta intervención, vamos a recibir al grupo de danza de Agua. Y después del grupo de danza de Agua, vamos a escuchar la palabra de agradecimiento para cerrar esta noche y dar paso a la fiesta de la Ok. Gracias, gracias. Ok. Bueno. Recuerden de que después de la palabra de agradecimiento tenemos comida para todo el mundo allá atrás. Después de la palabra de agradecimiento de la compañera, se abre de nuevo el restaurante. Ok, el bar restaurant se abre allá atrás y vamos a tener comida para todo el mundo. Hay sopa por allá. Hay sopa. Ya vi la sobrina por ahí. Para calentar motores. Ok. Ok, bueno, vamos a agradecerle a todos ustedes por venir esta noche acá a acompañarnos. Ok. A este gran momento. Sí. A este gran día y a esta gran noche. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón. De parte de nosotros, los hijos de Alejandra Fernández Arzú. Saludos. Muchísimas gracias. Ok. Loli, Por el aprecio. Por el aprecio que ustedes pagan nosotros con nosotros, bueno, ¿ok? Emi, por favor, dame la menor ahí. Acá hay una melodía que cada vez que la entono me trae melancolía porque es lo que estamos viviendo hoy en día con nuestros hijos. Voy a ser un poco duro quizás, pero es la realidad lo que estamos viviendo ahora con nuestros hijos. Los hijos no nos están agradeciendo como padres. Muchos de nuestros hijos no nos están agradeciendo como padres. Wow. Qué triste. Pero tenemos que criarlos porque son de nosotros, claro que sí. Ok. Así que voy a entonar esto acá y póngale oído. Ahí, amigo. Cada vez que la canto me recuerda a mi madre, Alejandra Fernández. Ay, lupa diseñate, lupa tu paranillo, es la larga la mano del Señor, con la suerte. Vaya mira niña, tu hijita gunina que me mecena nunca, Julia vino una cría. Ahí esa parte. Vaya mira niña, tu hijita gunina que me mecena nunca, o sea que después de que ya tuviste largos años de lucha con tus hijos y el día te dan la espalda. ¿Ok? La canción de Garífuna, parranda, no son así nomás, son letras. Acá ya mira, tu hijita la cunina que debe cenar Julia y no va a querer. Ahí está señal.
Machín. ¿Qué dice Jenny? Yo quisiera solamente escuchar mi guitarra y con Mike, mi guitarra con Mike. Solamente la voz de Mike y mi guitarra, capela nomás, para escucharlo ahí. Vamos a tocar lo que es la parranda autóctona, ¿no? Vamos a ver ahí, tranquilos ahí, que me llamará, vamos a ver. Se ve mi baño soportado. Lo hago de aquí. Ya por ahí. Ahora esto. Ahora esto. Tu hago esto. Gracias mi gente. Tenemos nuestra gente de Aguán, tenemos nuestra gente de Trujillo, tenemos también nuestra gente de Travesía, Bajamar, Río Tinto, Guiriga, Turubí, Tornave, San Juan, Amazunga. Amademos, dime. Santo. Pusimos bien Santo. El divino preparte de mi madre para ustedes es de gran gratitud de estar compartiendo con nosotros esta noche, acompañado de nosotros sus hijos, ¿verdad? Julio Núñez, Celso, Delmo, Emilio, Said, Otto, Elisa, Sócrates, Mike, y a todos ustedes que siempre están con nosotros apreciándonos y respetando lo que es la cultura. Un legado que nos ha dado, que nos ha heredado el señor Marcelino Fernández, Julio Núñez, mi padre. También estamos con esta gratitud. Y a todos ustedes, gracias por venir, gracias por asistir, gracias por su paciencia, gracias por su valioso tiempo de estar con nosotros. Ya me está diciendo el Pito ahí que la gente de Aguán están listos. Vamos a hacerle una pequeña muestra de Maya Maraza antes que venga nuestra gente de Aguán. Emilio. Amaya. Matías. Ok, vamos a hacer el cierre de la palabra de agradecimiento con la intervención
grupo musical y Valle Maraza, pero queremos hacerlo con honores. Queremos cerrar la palabra de agradecimiento con honores. Vamos a escuchar a nuestra cumpleañera, la señora Alejandra Fernández, y después de la palabra de la señora Fernández, mi Valle Maraza va a dar la muestra, y así luego entra el grupo musical de Aguán con todos los demás que van a participar en esta oración. Así que vamos a llamarle Alejandra Fernández, Lucayera Patiñajo, que era hablando Guacárguru. Oh, están comiendo, están cenando. Ok, no hay problema, vamos a esperar. Ahí es donde viene la fiesta, nosotros la esperamos a la hora que ella esté lista. Entonces vamos a hacer la intervención. Si la gente de Aguán están listos, que se vayan acercando, voy a pasar el micrófono a Emil y el grupo lo vayan a hacer. Entonces, cuando la señora Alejandra Fernández esté lista, se va a acercar, pero siempre vamos a cerrar con broche de oro con la intervención musical del Valle Maraza. Eso es. Emil. Yes. Yeah. Mucho famoso. Va a ver que te ha visto, va a caso, la base de ahí. Entonces,
Sigamos comiendo por allá. Ok, llevémonos todo lo que está ahí, pues. Hay que terminar con ello acá. Ok, así que, tratemos de febrero, ok. Sigue.
Cortar el bizcocho. Vamos para allá. Acá hay un teléfono, por favor, un teléfono extraviado. No, Deriva aquí, deriva.